Se está gestando una tormenta en la industria estadounidense y comenzó con una decisión que al principio apenas llegó a los titulares. Boeing, el gigante aeroespacial que alguna vez simbolizó el poder estadounidense en los cielos, reveló silenciosamente planes para trasladar parte de su producción a México. Lo que parecía una estrategia corporativa pronto explotó en una tormenta política. En cuestión de días, la Casa Blanca dio una respuesta contundente, amenazando con imponer un arancel del 200% a cualquier aeronave construida fuera de las fronteras estadounidenses. Boeing ahora corre el riesgo de quedar fuera del mismo mercado que ayudó a construir. Antes de continuar, suscríbete para más videos. ¿Cómo fue que una de las empresas más orgullosas de Estados Unidos terminó enfrentándose a su propio gobierno? ¿Y qué podría significar este choque para el futuro del comercio mundial? Comenzó en silencio. El tipo de silencio que pesa antes de que las palabras lo cambien todo. Dos hombres unidos por el poder pero divididos por la visión hablaron en una línea que llevaba el peso de toda una industria. En un extremo, el presidente de los Estados Unidos. Al otro lado, el jefe de Boeing, la compañía que durante décadas llevó el nombre de Estados Unidos a los cielos. Sin asesores, sin cámaras, sin espectáculo, solo palabras duras, un choque de orgullo y la chispa de un conflicto que pronto iría mucho más allá de ese llamado. En ese momento, el escenario estaba preparado para una batalla que pondría a prueba la lealtad, la estrategia y la supervivencia misma. Cuando terminó la llamada, la tensión no disminuyó. Se hizo más fuerte. Kelly Ortberg, CEO de Boeing, se negó a ceder ante la presión. En lugar de ello, convirtió lo que podría haber sido una disputa silenciosa en una declaración pública. Boeing anunció que trasladaría parte de su línea de montaje a México, una decisión que provocó temblores en los mercados financieros y provocó la furia inmediata de Washington. Para Boeing, la lógica era simple. Años de tensiones financieras, escándalos de seguridad y la presión implacable de la competencia global exigieron cambios. Pero la política rara vez sigue la lógica, y la Casa Blanca no perdió tiempo en trazar líneas de batalla. La respuesta fue rápida y contundente. La administración declaró que cualquier avión no construido en suelo estadounidense sería afectado con un arancel del 200% antes de llegar a los compradores nacionales. Fue un ataque directo al mercado más seguro de Boeing. Durante décadas, Estados Unidos había sido el territorio natal de Boeing, el ancla de su identidad. Ahora, la empresa se enfrentaba a lo impensable, verse obligada a abandonar el mismo espacio que ella misma había ayudado a definir. Ortberg no se echó atrás. Su declaración al mundo fue desafiante. La estrategia de Boeing estaría guiada por la competencia y la supervivencia, no por la política. Ese desafío transformó la lucha en algo más grande. La pregunta era si las corporaciones todavía tenían la libertad de trazar su propio camino. En una época en que la política llega a las salas de juntas a puertas cerradas, el choque solo se profundizó. Los grupos de presión llenaron los pasillos. Los economistas discutieron sobre los resultados y los políticos debatieron qué significaba la lealtad en una economía unida a través de continentes. Más allá de Washington, la reacción se volvió feroz. Algunos insistieron en que las empresas estadounidenses deben priorizar la lealtad nacional por encima de las ganancias. Pero para Boeing, la decisión no tuvo nada que ver con abandonar la patria. Se trataba de supervivencia en un mundo en el que competidores como Airbus avanzaban sin restricciones políticas. Y luego la batalla cruzó las fronteras. China, uno de los mayores clientes de Boeing, tomó represalias con sus propios aranceles, imponiendo un impuesto del 125% a los aviones estadounidenses. Las entregas se congelaron durante la noche. Aviones por valor de miles de millones de dólares se quedaron inactivos, con las alas en tierra en almacenes y sin compradores. El presidente salió a la luz pública acusando a Pekín de romper acuerdos y alimentar una tormenta aún mayor. Lo que comenzó como una decisión corporativa ahora llevó a las naciones a una confrontación abierta. El daño se extendió hacia el exterior. Cientos de proveedores que suministraban motores, aviónica y materiales se enfrentaron a una repentina incertidumbre.
Las empresas de transporte se apresuraron a ajustar las rutas. Ciudades construidas sobre contratos de aviación. Lugares como Everett, Washington, y Wichita, Kansas, vieron sus futuros oscurecerse casi de la noche a la mañana. Para las comunidades cuyo sustento dependía de Boeing, la pelea entre Washington y Ortberg fue más que un titular. Era una amenaza para los sueldos, para las familias y para las economías locales enteras. Ortberg, que no quería dejar a Boeing abandonado, cambió de estrategia. Anunció que la compañía redirigirá su flota varada hacia nuevos compradores en el sur de Asia, el sudeste de Asia y América Latina, mercados ávidos de crecimiento y menos limitados por las ataduras políticas. El mensaje era inconfundible. Boeing no se dejaría acorralar. Encontraría una manera de sobrevivir, incluso si esa supervivencia significara reimaginar dónde vivirían sus futuros clientes. A principios de 2025, esa apuesta empezó a dar frutos. Las entregas aumentaron a 130 aviones en el primer trimestre, en comparación con 83 el año anterior. Los ingresos aumentaron un 18% y casi alcanzan los $20.000 millones. La empresa todavía luchaba con un flujo de caja negativo, pero Ortberg declaró con confianza que Boeing cambiaría la situación a finales de año. Por el momento, parecía haber salvado a Boeing del abismo. Pero la victoria estaba lejos de ser segura. Ryanair, uno de los mayores compradores europeos de Boeing, lanzó una clara advertencia. Si los costos aumentaran debido a los aranceles, la empresa recurriría a Airbus o incluso a Comac de China. La advertencia destacó una verdad más profunda. A las aerolíneas les importaba la asequibilidad y la confiabilidad, no la grandilocuencia política. Si Boeing se convirtiera en un símbolo de riesgo político, los clientes se marcharían. Esta crisis reveló un dilema mayor que el propio Boeing. Todas las empresas multinacionales se enfrentaban ahora a la misma pregunta. ¿Cómo equilibrar la flexibilidad global con la expectativa de lealtad hacia la nación de origen? Porque la respuesta fue contundente. La expansión no fue una traición. Fue supervivencia. Su postura resonó entre los ejecutivos de todas las industrias. Los líderes de Apple, Tesla y Ford, todos vinculados a cadenas de suministro internacionales, vieron el desafío de Boeing como un modelo para sus propias batallas contra la presión política. Aún así, el camino de Boeing sigue marcado por cicatrices más profundas. Las tragedias del 737 MAX y el aterrador desprendimiento del panel en pleno vuelo en 2024 habían provocado heridas que los números por sí solos no podían curar. Estos no fueron descartados como defectos mecánicos. Fueron vistos como fracasos de confianza. Los pasajeros cuestionaron el compromiso de Boeing con la seguridad y la confianza, una vez rota, es el activo más difícil de reconstruir. Mientras tanto, el programa Starliner, que en su día fue la esperanza de Boeing de abrir una nueva frontera en el espacio, sufrió un fracaso tras otro. Propulsores defectuosos, fugas de helio y una misión embarazosa en la que los astronautas tuvieron que abandonar la cápsula de Boeing y regresar a la Tierra a bordo de la nave Dragon de SpaceX pusieron de relieve la crisis. Si Boeing no pudiera estabilizar su división de aviación comercial, su credibilidad en el espacio colapsaría por completo. Mientras tanto, Airbus avanzó sin restricciones, consiguiendo nuevos contratos y ampliando su alcance. Boeing tenía ante sí un camino muy estrecho. Conservar los enormes contratos aeroespaciales y de defensa que lo vinculaban a Washington y, al mismo tiempo, conservar suficiente independencia global para competir. Los legisladores intensificaron su escrutinio, cuestionando si la estrategia de Boeing estaba alineada con el interés nacional. Con miles de millones de dólares en proyectos federales en juego, cada movimiento tenía un peso político enorme. Aquella primera llamada telefónica entre Trump y Ortberg pronto se convirtió en algo más que una anécdota. Se convirtió en el símbolo de un cambio de poder. Lo que antes eran decisiones reservadas en las salas de juntas ahora eran asuntos de debate nacional que configuraban los mercados e incluso la política exterior. La batalla arancelaria se filtró a todos los rincones de la industria. Los proveedores de piezas ajustaron sus cronogramas, los inversores reconsideraron los plazos y las empresas de logística se prepararon para nuevas rutas.
Una sola decisión ejecutiva había puesto en crisis un vasto sistema interconectado. La fragilidad de la industria de la aviación quedó expuesta a plena vista. Años de planificación, miles de componentes, innumerables trabajadores, todo desechó por una directiva política entregada en cuestión de días. No está claro si la postura de Ortberg será recordada como un desafío temerario o como un liderazgo audaz. Pero esta crisis nunca se limitó a los aviones. Se trataba de la colisión entre política, economía e identidad. Demostró cuán vulnerables son incluso las corporaciones más grandes en un mundo donde los gobiernos ahora ejercen el poder, no solo a través de leyes y ejércitos, sino también a través de aranceles y guerras comerciales. A medida que el polvo comenzó a asentarse, había una verdad que no podía ignorarse. Hoy en día las empresas se ven obligadas a elegir entre la obediencia política y la independencia estratégica. Esa elección no solo determinará las ganancias, sino que definirá el futuro del propio comercio global. Para Boeing, la respuesta no se escribirá en discursos, sino en cómo navegue el próximo capítulo de su historia. Lo que comenzó como una amenaza arancelaria se ha convertido ahora en un caso de estudio sobre la supervivencia corporativa, la fragilidad de las cadenas de suministro globales y la lucha por la independencia. En una época en la que las fronteras nacionales y las estrategias comerciales ya no están alineadas, y mientras otras industrias, desde la farmacéutica hasta los semiconductores, recalculan sus propios caminos, la lucha de Boeing sirve como advertencia y precedente. Demuestra que una sola decisión puede enviar ondas de choque a través de mercados, gobiernos y comunidades enteras, y que la fortaleza de una empresa no solo reside en su balance, sino en cómo se adapta cuando el poder y la política chocan. En el momento en que se filtró la noticia de que Boeing estaba considerando trasladar parte de su producción a México, la reacción de la Casa Blanca fue inmediata y severa. Trump anunció que si el plan seguía adelante, todos los aviones construidos en el extranjero serían afectados por un arancel aplastante del 200% antes de ingresar al mercado estadounidense. En medio de este enfrentamiento, Ortberg habló directamente con el presidente. Los informes sugieren que prometió la alineación de Boeing con las prioridades nacionales, destacando la importancia simbólica de proyectos como el Air Force One y prometiendo que los aviones de Boeing continuarían cumpliendo con los más altos estándares de seguridad, eficiencia y costo exigidos por el gobierno de Estados Unidos. Aunque los detalles de la llamada telefónica nunca fueron revelados, el mensaje más amplio resonó fuerte en las salas de juntas y en las oficinas políticas por igual. Boeing estaba decidido a proteger su frágil relación con Washington, pero al mismo tiempo, no podía ignorar las crecientes demandas de los mercados globales. Que un jefe ejecutivo interactuara con un presidente en funciones de manera tan abierta, no a través de negociaciones secretas a puertas cerradas, sino a través de una postura pública, fue una ruptura extraordinaria con la tradición. En la historia de las empresas estadounidenses, los momentos en que un director ejecutivo se atrevió a contraatacar a tal escala fueron extremadamente raros. Se trataba de un riesgo deliberado, que conllevaba el peso de inmensas consecuencias dependiendo de cómo reaccionaran los reguladores, los inversores y los clientes internacionales en los meses siguientes. Normalmente, las grandes corporaciones prefieren el silencio en tiempos de conflicto y emiten declaraciones llenas de un lenguaje neutral y cuidadosamente elegido, mientras los verdaderos debates se desarrollan en silencio y en privado. Boeing decidió tomar otro camino. La empresa se mantuvo firme, señalando que la retirada no era una opción. Solo quedaría claro si esto sería recordado como un acto de liderazgo audaz o como una apuesta imprudente cuando sus efectos se extendieran por toda la industria. Pero una cosa era segura. La elección no pasaría desapercibida. Lo que complica aún más la posición de Boeing es el surgimiento de competidores que se niegan a permanecer en las sombras. La empresa china Comarmac ha ido ganando terreno poco a poco, especialmente en regiones como Asia y África, donde la demanda de aviones de mediano alcance y bajo consumo de combustible continúa acelerándose. Airbus, ya consolidado como el mayor rival de Boeing, ha estado sacando provecho de su reputación como la opción más segura y menos enredada políticamente. Esta creciente competencia significa que el desafío de Boeing va mucho más allá de los aranceles a corto plazo o la presión de la Casa Blanca. Su futuro depende de la confianza.
La confianza de los gobiernos que dependen de sus aeronaves para su defensa. La confianza de las aerolíneas, que exigen entregas puntuales, y la confianza de los pasajeros, que deben volver a creer en el compromiso de Boeing con la seguridad y la fiabilidad. Todo esto depende ahora en gran medida del liderazgo de Khalid. Sus responsabilidades se extienden en múltiples direcciones a la vez. Restaurar la confianza de los pasajeros, navegar por el campo minado de la presión política, proteger a los principales clientes de las aerolíneas y cumplir con las expectativas de Wall Street. Cada una de esas demandas es lo suficientemente desalentadora por sí sola. Juntos, crean una prueba de liderazgo que pocos ejecutivos enfrentarán en sus vidas. Los informes financieros pueden sugerir señales de recuperación con ingresos mejorando y entregas aumentando gradualmente. Pero debajo de esas cifras hay problemas sin resolver. Boeing debe retener a sus mejores talentos, revisar los controles de calidad internos y reparar una relación fracturada con los reguladores globales. La supervisión que rodea a la empresa ya no se limita a sus prácticas contables. Se trata de algo que se refleja profundamente en sus decisiones operativas y en la fortaleza de su reputación. Una reputación que una vez definió a la empresa como la encarnación misma de la excelencia en la aviación. Lo que ocurra aquí tendrá repercusiones mucho más allá de la propia historia de Boeing. Plantea preguntas más amplias para el mundo empresarial. ¿Cómo deben responder las empresas cuando las fuerzas políticas chocan con la estrategia comercial global? ¿Puede una empresa preservar su lealtad a su país de origen y al mismo tiempo seguir siendo competitiva en el extranjero? ¿Y cómo puede el liderazgo equilibrar las obligaciones nacionales con las realidades del comercio internacional? El momento no podría ser más crítico. Se espera que los viajes aéreos mundiales aumenten en los próximos 20 años, impulsados por el ascenso de la clase media en Asia y África y la reactivación del turismo internacional. Al mismo tiempo, se está intensificando la presión para adoptar tecnologías sostenibles. Los nuevos combustibles de aviación, la propulsión eléctrica y los diseños de aeronaves avanzadas ya no son especulaciones. Se están volviendo esenciales para el futuro de la industria. Boeing no puede permitirse el lujo de quedarse atrás en este aspecto.